6:34 de la mañana, ganador en la jornada de ayer, el señor Aprile. Metió un golazo a Aprile picándola por arriba al arquero, que es más, se acerca, yo lo tenía enfrente, y me dice, ¿cómo me llamo? ¿Cómo? Daniel, porque estaba inconsciente, no sabía si era él, tremendo. Que era sueño realidad. Es verdad, pero... Muy buenos días. Buen día. ¿Cómo en orden? Buen día, Aprile. Informe Agro, títulos, bien temprano, ¿qué pasa con el campo? Exacto, bueno, vamos con lo primero. A ver, la primera información. Control de la carne, ahí estamos. Se está haciendo, me quedé pensando en el gol, lo sigo rememorando. Control de la carne, un interesante plan en la provincia de Buenos Aires para que se controlen los frigoríficos. Hay un plan que tiene 3 etapas. El primero es un relevamiento que se hace en cada una de las instalaciones. Después hay un control que se hace a nivel, diría, bromatológico, es decir, para que no haya bacterias, para que se controle lo que es el proceso dentro de cada uno de los frigoríficos. Y una tercera etapa de control ya de la calidad de la carne puesta en góndola. Y esto es muy bueno, ¿por qué? Porque los controles habitualmente en los municipios los hace justamente una dirección de bromatología o algún tipo de dirección de sanidad que tiene que ver con el municipio directamente, no con el SENASA, por ejemplo. Entonces, es más que interesante porque esto ha dado buenos resultados, se ha hecho una prueba piloto ya desde hace algunos meses en la provincia de Buenos Aires y ahora lo replica Tucumán. Quiere decir que ha dado buenos valores porque la carne llega menos contaminada a la mesa. Así que me parece más que interesante porque tiene que ver con el campo, pero también tiene que ver con la alimentación. Novedades también con respecto a la carne que bajó, ¿no? Un poquito de precio. Por la falta de compra. Pero, ¿no? Sí, pero está muy cara. Una buena, está muy cara. El fin de semana estaba recorriendo algunas carnicerías. Ni hablar del lomo que ya está en precio impagable. Una comida de lujo. 230, 240 pesos el kilo. Pero por ejemplo, el asado está en 230, 140 pesos. Hay mucha diferencia también por zonas, por carnicería. Muchas veces, hay que reconocerlo, hay mucha diferencia en la calidad también. Hay mucha diferencia. En otras no, en otras está el vivo, que a pesar de que no vende buen asado, te lo cobra caro. Pero a veces hay diferencia de la calidad. Lo que hace el carnicero en determinado caso es sacar un promedio de lo que es su kilo de venta. Porque, por ejemplo, no es lo mismo comprar un kilo de lomo en una zona muy cara, donde se pagan alquileres muy caros, y comprarlo en otra zona, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires. Ahí radica quizá la mayor diferencia. Aunque el lomo sea el mismo. Aunque el lomo sea el mismo, tal cual, exactamente. Por eso digo, el carnicero después termina sacando un valor de media res, de kilo total. Porque quizá, no sé, la tortuguita vale más barata en la capital federal que en la provincia de Buenos Aires y viceversa con el lomo. O sea, tenés ese tipo de diferencias. Pero la carne todavía sigue siendo un bien bastante costoso. Cambiamos de tema y vamos a otro de los temas que hemos traído, que es lo que estamos viendo, los vinos. ¿Se puede dar publicidad en la capital federal? Todavía no se puede. Es verdad. Ayer hubo un encuentro de la COVIAR en la Casa de Mendoza, fueron varios legisladores nacionales. De hecho, el único caso en el que han estado, por ejemplo, legisladores del Frente para la Victoria y de la oposición, todos reunidos por una misma causa, que es la del vino. No para tomar, sino para que se pueda hacer publicidad en la capital federal. Hay una ley que la mencionamos en noviembre, aquí mismo, que prohíbe la publicidad en la capital federal en los espacios públicos, así que... Pero en la Lugones había. No, es del lado de provincia, no hay más. Ahora que pienso. Había. Quiero decir, pero es del lado de provincia. Puede ser, claro, sí. En la capital federal no se puede, hay una ley que así lo prohíbe. Escantilo, hay una ley, claro, hay una ley que así lo prohíbe, así que los legisladores nacionales van a impulsar que se pueda dar publicidad, porque aparte el vino es bebida nacional. Seguro. Así lo sancionó el Congreso de la Nación, pero en la capital federal no se puede. Básicamente tenemos que cruzar la General Paz para que Aprile nos traiga un vino, ¿no? Exacto, exactamente. Algo así, un Malbec, un Syrah, un rosado. Lo podemos mandar a buscar si quiere. No viene mal ninguna ¿Y hay variedad. posibilidades de que se modifique esa ley? Hay posibilidades porque va a la justicia de la COVIAR, va a pedir la declaración de inconstitucionalidad de esa ley que rige en la capital federal. Argumentos debe ser el vino argentino, el producto. Totalmente. Lo que tiene que ver con la promoción, la economía regional, la salida del vino hacia el mundo, la marca vino argentino. Hay muchas cosas para tener en cuenta y fue sancionado por los legisladores nacionales, por eso acompañaron ayer a la COVIAR, que es la cámara que agrupa a todas las empresas del vino. Así que si es ley nacional que el vino sea promocionado en el mundo y en la Argentina, no puede ser que no pueda ser publicitado en la capital federal. Tiene cierta lógica el planteo, vamos a ver qué decide la justicia. Lo último va a pasar en un rato nada más, 7 menos 20.
En aproximadamente 2 horas, 3 horas, Macri presenta en Río Negro el Plan Patagonia. ¿Qué es esto? Un plan de promoción para la economía regional del sur, para todas las provincias. Hubo cierta polémica porque no habían incluido la provincia de La Pampa, así que finalmente van las 6 provincias de esa región de la Argentina, y lo que se va a buscar ahí es empezar a impulsar cosas como vivienda, producción, transporte, un plan para que se haga algo similar a lo que se hizo con el norte, con el Belgrano Cargas. Sí. Bueno, que también el tren empiece a tener más presentación, más participación dentro del transporte en el sur de la Argentina. Voy a poner un ejemplo simplemente, porque hoy por hoy, para tener un dato, el Belgrano Cargas está destruido, a pesar de que han llegado ahora 2 locomotoras nuevas para mandar azúcar de Jujuy a la capital federal, es decir, de Jujuy a Retiro. El tren va a menos de 40 kilómetros por hora, va haciendo paradas, tarda 22 días. 22 días. Lo mismo que tarda un buque de acá a Hamburgo, a Europa. Lo que pasa es que de Jujuy a acá hay 1.600 y pico de kilómetros, claro, y de acá a Hamburgo hay 12.000. Sí. Así que hay que tenerlo en cuenta. Sí, es una locura, es un desastre, así que ojalá que... Pero en el sur, en la Patagonia hay sectores donde el tren funciona, sí, la verdad que bastante bien. Un poco mejor, pero hay que invertir en vías, hay que invertir en maquinaria nueva. A ver, no quiero pensar que vamos a llegar muy pronto a ser, qué sé yo, Estados Unidos en lo que es materia ferroviaria, pero en Estados Unidos se trabaja en un proyecto para que un tren que sea de alta velocidad y transporte carga, es decir, que llegue, que una a un lugar de 500 o 700 kilómetros en media hora. Claro. Así que, digamos, estamos bastante lejos. Muchísimo. Me conformaría con que el tren se pueda utilizar en gran parte de la Patagonia. ¿Por qué? Porque cierro con este dato, el tren es mucho más barato, eso lo hemos dicho siempre, que el resto de los transportes. Tomando la misma cantidad de nafta, de combustible y una tonelada transportada, si vos lo ponés en una barcaza, recorres 900 kilómetros. Si lo ponés en tren, recorres 750. Si lo haces en camión, menos de 300. Claro. Es decir, es mucho más barato la barcaza y el tren. Ojalá que podamos hacer un sistema mixto para que los productos que compramos en las góndolas sean más baratos. Porque mucho de lo que pagamos cuando vamos a comprar es logística. Muchas gracias, Daniel. Ha sido un gusto. ¿Nos vemos mañana? Mañana, cositas especiales por ser viernes. Anticipo. Agrandado, chacarita. Está bueno, por lo menos promete. What pass? Mañana tienen la cita en bien temprano. Pausa. Y ya volvemos.